Clara y Rafael se conocieron en su juventud, se enamoraron apasionadamente y decidieron unir sus vidas en un matrimonio que duraría décadas. Desde el principio, formaron una conexión profunda, compartiendo sueños, superando desafíos y construyendo una vida llena de amor, complicidad y momentos inolvidables. Al principio, la pasión los consumía y pasaban horas explorando el mundo juntos, viajando a lugares lejanos y creando recuerdos imborrables. Con el tiempo, su relación evolucionó en una amistad inquebrantable, un compañerismo que los sostenía en los altibajos de la vida. Juntos, enfrentaron pérdidas, superaron obstáculos y celebraron victorias. Sus risas resonaban por toda la casa, mientras sus manos se encontraban en gestos de consuelo en los momentos difíciles. Clara y Rafael se habían convertido en uno solo, con vidas entrelazadas de una manera profunda e irreemplazable. Cuando llegó la devastadora noticia del diagnóstico de Rafael, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La perspectiva de perder a su compañero de vida era un golpe cruel que los dejó aturdidos, incapaces de procesar la realidad que tenían ante ellos. Por un momento, el dolor y el miedo los paralizaron, pero luego, en un acto de desesperación y determinación, Rafael sugirió hacer un último gran viaje. Esa idea se convirtió en un salvavidas para la pareja, una oportunidad de vivir intensamente los últimos meses juntos. Aunque Clara temía que tener que despedirse más pronto, sabía que esa era la oportunidad de crear recuerdos imborrables, de celebrar la vida que habían construido y de conectarse de una manera profunda antes de la despedida inevitable. Con el corazón pesado pero determinado, Clara y Rafael se embarcaron en ese viaje final, decididos a aprovechar al máximo cada momento, saborear cada experiencia y amarse con una intensidad que desafiaba el paso del tiempo. Sabían que nada podía prepararlos por completo para lo que estaba por venir, pero la fuerza de su conexión les daba el valor para enfrentar el futuro y crear recuerdos que los mantendrían unidos, incluso después de la partida de uno de ellos. Tan pronto como el avión aterrizó en el aeropuerto italiano, una ola de emociones invadió a Clara y Rafael. La Toscana era un lugar que habían soñado conocer durante años, un destino que representaba la promesa de nuevos horizontes y la oportunidad de crear recuerdos inolvidables. Sin embargo, la sombra del diagnóstico de Rafael pendía sobre ellos, recordándoles constantemente la fragilidad del tiempo que les quedaba. Al bajar del avión y dirigirse hacia la villa donde se hospedarían, Clara apretó la mano de Rafael con fuerza, buscando consuelo en sus ojos. A pesar del dolor que los acosaba, había una chispa de esperanza en el corazón de la pareja, una determinación de aprovechar al máximo esos preciosos momentos. La belleza de la región los envolvió como un abrazo cálido. Las calles llenas de encanto, las casas de piedra adornadas con flores y la tranquilidad del lugar parecían crear un refugio del mundo exterior. A medida que exploraban los alrededores, Clara y Rafael se encontraban absortos en recuerdos del pasado, reviviendo los momentos que los habían llevado hasta allí. En un pintoresco café, se sentaron junto a una ventana, contemplando el paisaje idílico mientras sus dedos se entrelazaban sobre la mesa. Fue entonces cuando una ola de nostalgia los envolvió y comenzaron a recordar su primer encuentro, décadas atrás. Clara sonrió al recordar al joven Rafael, todo torpe y encantador, acercándose a ella en aquella fiesta universitaria. Las miradas tímidas, las risas cómplices, la conexión instantánea que los unió desde el primer momento. Ese encuentro casual se había convertido en la base de toda una vida llena de momentos especiales, desafíos superados y un amor que había sobrevivido al paso del tiempo. Rafael acarició la mano de Clara, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Juntos, recordaron los hitos de su historia, la mudanza al primer apartamento, la celebración de su boda, la llegada de los sobrinos y todas las alegrías y tristezas que habían enfrentado. Cada recuerdo era una pieza del mosaico que componía la vida que habían construido juntos, una conexión profunda que iba mucho más allá del tiempo que les quedaba. La noche estrellada sobre la villa toscana era un escenario idílico, pero la atmósfera entre Clara y Rafael llevaba una tensión palpable. Mientras caminaban por las estrechas callejuelas, la frustración y los resentimientos guardados durante años comenzaron a aflorar. ¿Te acuerdas de aquel cumpleaños, cuando simplemente no apareciste? Clara soltó, su voz temblando de emoción.
Me sentí tan abandonada, Rafael. Prometiste que estarías allí, y luego solo llamaste al día siguiente, diciendo que lo habías olvidado por completo. Rafael bajó la cabeza, sintiendo la culpa apretar su pecho. Lo sé, amor mío. Fue imperdonable de mi parte. Estaba tan absorto en el trabajo, tan distraído. No tengo excusa. Te fallé ese día. Las lágrimas rodaban por el rostro de Clara mientras miraba a su marido. No tienes idea de lo mucho que me dolió. Me sentí totalmente invisible y sin valor. Guardé ese dolor dentro de mí durante tanto tiempo. Rafaela abrazó con fuerza, su corazón rompiéndose al escuchar el dolor en su voz. Perdóname, Clara. Debería haber estado más presente, más atento. Te merecías mucho más que eso. Con el rostro enterrado en su pecho, Clara sollozaba. Solo quería que me hubieras escuchado en ese momento. Que hubiéramos resuelto esto juntos, en lugar de fingir que nada había pasado. Tienes razón, Rafael admitió, con la voz entrecortada. Dejé que ese rencor se acumulara entre nosotros, y eso solo nos alejó. Fui egoísta y cobarde. Se miraron, con los ojos llenos de lágrimas reflejando todo el dolor, la inseguridad y el arrepentimiento que habían cargado durante tanto tiempo. Pero entonces, en un momento de epifanía, algo comenzó a cambiar. Pero a pesar de todo, todavía estás aquí conmigo, susurró Clara, acariciando el rostro de Rafael. Este amor que construimos es más grande que nuestras fallas. Rafael asintió, acercándola para un beso profundo, cargado de emoción. Eres mi vida, Clara. Y prometo que, por los días que me queden, haré todo lo posible para curarnos de este resentimiento. Juntos. Después de la intensa noche de confrontación y revelación de antiguas heridas, Clara y Rafael se despertaron con una sensación de alivio y renovación. Aunque el dolor de las heridas abiertas aún estaba latente, también había un sentimiento de liberación por haber finalmente sacado a la luz lo que los atormentaba desde hacía años. Decidieron que ese día lo dedicarían a redescubrir la pasión y la alegría de estar juntos. Partieron hacia una bodega local, decididos a disfrutar cada instante de esa experiencia. Al llegar, fueron recibidos por un amable anfitrión que los guió por la propiedad, explicando el proceso de producción del vino. Mientras recorrían las instalaciones, Clara y Rafael sentían que la tensión se disipaba, sus cuerpos relajándose mientras se sumergían en ese ambiente envolvente. Cuando finalmente se acomodaron para la degustación, la pareja se miró con complicidad. Sosteniendo las copas, brindaron por la vida, por los años que compartieron y por la fuerza de su amor, que había sobrevivido a tantas pruebas. A medida que los sabores del vino se revelaban en sus paladares, Clara y Rafael se sentían cada vez más cerca, sus dedos entrelazados y sus miradas perdidas en la del otro. En ese momento, era como si todo a su alrededor hubiera desaparecido, y ellos fueran los únicos habitantes de ese paraíso. Después de la degustación, alquilaron bicicletas y pedalearon por los campos llenos de flores, riendo y conversando sobre sueños no realizados y esperanzas para el futuro. La ligereza de sus cuerpos en movimiento se reflejaba en sus almas, que parecían haber encontrado un nuevo aliento. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos cálidos y vibrantes, Clara y Rafael se detuvieron en un mirador, contemplando la vista deslumbrante. Abrazados, saborearon ese momento de paz y conexión, conscientes de que cada instante era precioso y debía ser celebrado. El festival que inundaba las calles de la pequeña villa toscana era una explosión de colores, música y alegría contagiosa. Clara y Rafael, tomados de la mano, se mezclaron con la multitud, dejándose llevar por el espíritu festivo que llenaba el aire. Al son de ritmos folclóricos vibrantes, bailaron como adolescentes, riendo y girando sin importarles el mundo a su alrededor. La ligereza de los movimientos y la conexión entre sus cuerpos era una explosión de vitalidad en medio de la sombra que los acechaba. Mientras se entregaban a esa celebración de la vida, Clara sintió su corazón calentarse al ver la sonrisa radiante en el rostro de Rafael. En ese instante, era como si el diagnóstico y la inevitable despedida hubieran desaparecido, dejando solo el presente, la pura felicidad de estar juntos.
Cuando la música se detuvo y las luces comenzaron a apagarse, Clara y Rafael se retiraron a un rincón apartado, donde las estrellas eran las únicas testigos de su amor. Allí, Rafael sacó una pequeña caja del bolsillo y, con una sonrisa llena de ternura, la abrió. Dentro de la caja, un anillo relucía bajo la luz de la luna. Clara, dijo Rafael, con la voz temblorosa de emoción, este anillo simboliza todo lo que hemos compartido y todo lo que significas para mí. Sé que nuestras vidas han estado llenas de desafíos, pero también de un amor inquebrantable. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré contigo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara mientras tomaba el anillo y lo deslizaba en su dedo. Rafael respondió, con la voz entrecortada, tu amor ha sido el regalo más grande de mi vida. Este anillo es un recordatorio de que, aunque el tiempo es limitado, nuestro amor es eterno. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, dejando que la intensidad de sus emociones se fundiera con la tranquilidad de la noche. Los ecos de la música del festival resonaban a lo lejos, mezclándose con los latidos de sus corazones que, en ese momento, latían al unísono. Al día siguiente, decidieron explorar un pequeño pueblo cercano, conocido por su arquitectura medieval y sus vistas impresionantes. Al llegar, fueron recibidos por un laberinto de calles empedradas, fachadas antiguas adornadas con flores y el aire fresco de la montaña. Mientras paseaban, Clara y Rafael se detuvieron en una pequeña plaza donde se encontraba una antigua iglesia. Al entrar, fueron envueltos por una sensación de paz y reverencia, un contraste con la energía vibrante del festival de la noche anterior. Clara, sintiendo una mezcla de emoción y tristeza, se acercó a un altar lateral, donde encendió una vela en silencio. Rafael se unió a ella, y juntos, se tomaron de las manos, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. Esta iglesia me recuerda a nuestra boda, dijo Clara, rompiendo el silencio con una sonrisa melancólica. Fue un día tan hermoso, lleno de promesas y sueños por cumplir. Rafael apretó su mano, compartiendo la emoción que la embargaba. Sí, recuerdo que no podía dejar de mirarte. Estabas radiante, y sentí que el mundo entero desaparecía cuando dijiste, sí, punto. Se quedaron allí, en silencio, permitiendo que los recuerdos fluyeran, recordando cómo esos jóvenes llenos de esperanza habían comenzado un viaje juntos, un viaje que ahora estaba llegando a un punto crucial. Al salir de la iglesia, Clara y Rafael decidieron detenerse en un pequeño café para disfrutar de un último capuchino juntos antes de regresar a la villa. Sentados en una mesa al aire libre, con el sol cálido acariciándolos, se miraron a los ojos, sintiendo que algo profundo había cambiado en ambos. El viaje a la Toscana había sido una montaña rusa de emociones, pero ahora, Clara y Rafael se sentían en paz. Habían enfrentado sus miedos, compartido sus dolores y, lo más importante, habían celebrado su amor. Y aunque sabían que el final se acercaba, se sentían preparados para afrontarlo, con la certeza de que su amor perduraría, más allá del tiempo y la distancia. Mientras disfrutaban de su café, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Rafael, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido constante de su corazón. Gracias por este viaje, susurró, con una sonrisa en los labios. Ha sido el mejor regalo que podrías haberme dado. Rafael la abrazó, cerrando los ojos y permitiendo que el momento se grabara en su memoria. Gracias a ti, Clara. Por todo. Este viaje, esta vida contigo, ha sido un sueño hecho realidad. Y así, en la tranquilidad de esa pequeña plaza, rodeados por la belleza y la serenidad de la Toscana, Clara y Rafael se aferraron a ese instante, sabiendo que el tiempo era efímero, pero el amor que compartían era eterno.